Ya, buenos días, compañeros. Vamos a continuar donde nos hemos quedado. Ya, la anterior estamos aquí, ¿no? Lo hemos resuelto aquí este ejercicio. Ya, y lo que venía sería la distancia de un punto a un plano, ya, pero con esta expresión que es un poco más simple, ¿no? En esta parte estamos. Entonces, para ejemplificar esta parte, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Este es uno de los últimos ejercicios, igual de su PDF que les ha enviado el ingeniero. Lo vamos a resolver completo. Más adelante estará resuelto, pero ahorita simplemente voy a sacar la distancia. Por ejemplo, acá nos da lo que es un plano, ¿no? Dado el plano, y acá nos da lo que es un punto. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros queremos sacar esa distancia? Entonces, cuando nosotros queremos sacar esta distancia, aplicamos directamente esta expresión, ¿no? Que esta es la más recomendable. Entonces, ¿qué nos dice la expresión? Nos dice que va a ser A por X1 más B por Y1 más C por Z más D, ¿no? Donde A, B, C, D ya son las constantes de mi plano, ¿no? Esta es la ecuación general del plano, que ya lo hemos visto más antes. Entonces, estas son las constantes, ¿ya? Y si lo coloco acá, no podemos comparar con este plano que tenemos. Por ejemplo, en acá, el A sería el uno, ¿no? El B acá, ¿qué sería? El -1. El C en este plano sería el uno. Y el D sería el 3, ¿no? Sería el 3 a simple vista. Pero fíjense que la ecuación general del plano tiene que estar igualada a cero, ¿no? Entonces aquí sería X menos Y, aquí sería más Z y luego sería -3 igual a cero. Por lo cual D no había sido igual a 3, sino D es igual a -3. Ya esa parte igual tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces eso directamente lo reemplazamos en lo que es la fórmula del plano, ¿no? La fórmula del plano, voy a hacer control B, control C. Ahí tengo lo que es la fórmula del plano. Entonces ahí reemplazo. En vez de A, ¿qué colocaría? El uno, ¿no? Uno por X aquí está multiplicando. Entonces aquí viene en vez de la el uno, ¿no? En vez de la. Ahora en X sub 1, ¿qué es lo que viene? Va a venir lo que es la componente del punto. Ya esas son las componentes. Entonces ahí vendría lo que es el uno. Luego vendría más B, pero B a qué es igual? Es igual a -1, ¿no? Entonces aquí va a ser -1 por Y1, ¿no? La segunda componente del punto, ahí está Y1, ¿no? 1. Luego sería más C, ¿no? Más C en este caso es 1 igual, el que le acompaña al Z. Y luego por Z, ¿no? Y en este caso igual es 1, ¿no? Casi todo es 1, 1. Y luego más D. ¿No? Y hemos dicho que D era igual a -3, ¿no? Este 3 pasaba al otro lado con signo negativo. Entonces aquí -3, ya respetando sus signos siempre. Y luego todo eso dividido entre la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Este A, B, C, ¿no? Entonces aquí va a ser 1 al cuadrado más -1 al cuadrado. Luego va a ser más 1 al cuadrado por el Z, ¿no? Y eso es todo, ya de esa manera es que tienen que utilizar esta expresión. Entonces, que sería uno por uno, uno, -1, 0. Luego aquí tenemos uno, -3, -2, ¿no? Pero esto está en valor absoluto, ya, esto es valor absoluto, estas dos barras, ¿no? Entonces, aquí el valor absoluto de -2 nos queda 2, ¿no? Porque la distancia siempre es positiva, ¿no? No hay distancias negativas, ¿no? Entonces ahí queda con el valor de 2, ¿no? Y abajo queda raíz cuadrada de al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado, ¿no? Que sería uno más uno, ¿no? Este -1 al cuadrado igual va a ser uno. Entonces va a ser uno más uno, 2 más uno, 3, ¿no? Raíz de 3. Ya, y si racionalizo, ¿no? Acá lo multiplico por lo que es raíz de 3, aquí igual arriba por raíz de 3, me queda de esta manera, ¿no? Y esa sería la distancia, ¿ya? De este punto a este plano. Ya, con eso terminaríamos lo que es el plano, entraríamos a lo que es a lo que son las superficies cuadráticas. En este caso, lo primero que se estudia es la esfera. Ya como están viendo, esto igual está en el libro, ¿no? Lo pueden revisar. Esta es la ecuación de la esfera, ¿no? Ahí dice. Esta es su forma general. Esta es su forma general, que sí se utiliza bastante. Luego,
esta es su ecuación reducida, ¿no? Se puede simplificar, pero esta no se utiliza mucho. ¿Ya? La que más se utiliza es esta. Luego, ¿qué más? Luego, si nosotros completamos cuadrados de esta ecuación general, si nosotros completamos cuadrados, vamos a llegar a esta otra expresión, ya donde H, K y J es el centro de la esfera, ¿no? Por eso está aquí H, K y J. Esas son las coordenadas del centro de la esfera, ¿ya? Si es que la esfera estuviera en cualquier punto del espacio, ¿no? En cambio, si la esfera está acá, tiene su centro ahí. Si tiene su centro en el origen, entonces su ecuación va a ser, no va a tener este HKJ, ¿no? Sino simplemente va a ser X al cuadrado, esta, ¿no? Aquí está. Si su centro está en 0, 0, 0, en el origen, su ecuación se va a reducir a esto, ¿no? Porque H va a ser 0, K va a ser 0, J va a ser 0, ¿no? Porque va a estar en el origen, ¿ya? Y esta sería su ecuación. Estas igual son bastante utilizadas. Esas son las que vamos a ver más que todo, ¿no? Estas dos y la ecuación general. Esta no tanto, no se utiliza, tampoco he visto. Ya, entonces, por ejemplo, hallamos la ecuación de la esfera que tiene centro en el origen, ya nos está diciendo, tiene centro en el origen y pasa por este punto, ¿no? Por este punto. Entonces, esta es la ecuación de la esfera con un centro en el espacio, ¿no? En el espacio y cuya esfera tiene un radio R, ¿no? No se olviden, este es el radio R, ya, R al cuadrado. Entonces, si su centro está en el origen, ¿no? Si su centro está en el origen, significa que el centro HKJ va a ser igual a 0, 0, 0, ¿no? En el origen. Entonces, este H se va a hacer 0, este K se va a hacer 0, este J se va a hacer 0, ¿no? Como están viendo acá, 0, 0, 0. ¿No? Pero aparte, ya este punto, y aparte pasa por el punto, ya la esfera pasa por el punto. ¿Eso qué significa? Que si ahí tenemos lo que es una esfera, ¿no? Si ahí tenemos nuestra esfera, ¿ya? Este punto, el punto P, está en la superficie de la esfera. ¿Ya? El punto P, el 2, 1, 2, ¿no? Entonces ese punto pertenece a la esfera, ¿ya? A eso hace referencia esto. El punto pertenece a la esfera. Y si este punto pertenece a la esfera, cumple con la ecuación de la esfera, ¿ya? Cumple con esa ecuación. Entonces yo en vez de colocar el X, el Y y el Z, como este punto pertenece aquí a la esfera, yo puedo colocar en vez de ese punto X, Y, Z, yo coloco en vez de X, coloco 2, en vez de Y, coloco 1, en vez de Z, coloco 2, ¿no? Porque el punto pertenece, ¿no? Al fin y al cabo, la esfera no es más que puntos que cumplen una proposición, ¿no? Y esta de acá, su ecuación es una proposición, ¿no? Y si este punto pertenece, entonces cumple esta ecuación, ¿no? Porque pertenece. Entonces de acá nos quedaría 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4 y eso va a ser igual a R al cuadrado, ¿no? De ahí despejo R que va a ser 9, ¿no? 4 más 1 más 4, 9. Esto pasa como raíz y me queda 3, ¿no? R va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces, como yo ya conozco el radio y sé que su centro es en el origen, entonces directamente es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, hay que corregir, más z al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Y esa sería la ecuación de mi esfera. ¿No? Y ahí está, si ustedes lo meten, por ejemplo, esto está graficado con la aplicación de celular, ¿no? Directamente aquí con el celular estoy graficando. Meto lo que es la ecuación de la esfera y también introduzco lo que es el punto, ¿no? El punto que me da. Y como están viendo, esa esfera es pequeñita y el punto, este punto P, pertenece, ¿no? Está sobre la superficie de la esfera. Luego, para el siguiente ejercicio, vamos a hallar la ecuación de la esfera que tiene centro, ¿no? Ahí les da su centro y pasa por el punto, ¿no? Ahí es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí la ecuación de la esfera con el centro en el espacio, ¿no? Es igual a esto. Y como les dice, su centro es 2, 1, 3. Entonces directamente H va a ser 2, en vez de K va a ser 1 y en vez de J va a ser 3, ¿no? Ese es el centro.
Y si pasa por el punto, lo mismo, ¿no? Ese punto pertenece a la esfera, como en el anterior caso, lo mismo. Y reemplazan aquí, ¿no? En vez de X, ¿qué va a ser? Va a ser 2. En vez de Y va a ser 0. En vez de Z va a ser 3, ¿no? Ya, otra vuelta acá, ¿no? El radio va a ser igual a 1, ¿no? Ya esos son ah, procesos algebraicos, ¿no? Y ahí encuentro el radio, ¿no? Pero esta vez su centro no es en el origen, ¿no? Entonces tengo que seguir utilizando esta ecuación, ¿no? Que es X menos H, que es 2, luego Y menos K, que es 1, ¿no? Y menos 1, y luego Z menos J, que sería menos 3. Y eso igual al radio al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, ¿no? Y esa sería la ecuación de mi esfera. Otra vuelta graficando, fíjense, como su radio es igual a 1, ¿no? Es más pequeñita que esta otra esfera, ¿no? Esta su radio era igual a 3. Entonces, como están viendo, la esfera es de color azulita, es bien chiquitita, ¿no? Pero su centro ya no está en el origen, ¿no? Como están viendo. Y eso igual lo estoy graficando con el celular, ¿no? Entonces, tranquilamente ustedes ya pueden graficar igual en su celular. No, ya no hay tantas restricciones tecnológicas como antes. Y luego, si graficamos el punto, también cumple, ¿no? Ahí estoy colocando el punto y el punto de color rojo está sobre la esfera, ¿no? Y el punto así se grafica grande, ¿no? Pero está sobre la esfera. Ya, luego, hallar las coordenadas del centro y del radio de la esfera. Ya, ahora vamos a empezar de la ecuación general, ¿no? Ya sabemos utilizar lo que es el centro, ¿no? Si tuviéramos el centro y el radio, directamente reemplazamos aquí y esa es la ecuación de la esfera, ¿no? Es más sencillo que esto todavía. ¿No? Pero ahora lo más difícil en cuanto a la ecuación de la esfera sería determinar el centro y el radio, ¿ya? Cuando les da la ecuación de la esfera en esta forma, en su forma general. ¿No? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer para hallar el centro y el radio, tenemos que completar cuadrados. ¿Ya? Para completar cuadrados, primero tenemos que agrupar ya todos los que tengan la misma variable. En este caso sería x al cuadrado menos 4, ¿no? Agrupo eso, luego va a ser y al cuadrado menos 6y, ¿no? Agrupo eso, luego va a ser z al cuadrado con el 2z, ¿no? Tengo que agrupar, ¿ya? Y luego aquí me quedaría menos 2, ¿no? Una vez que tengo eso, ¿no? Entonces en acá, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuadrado, ¿no? De esta manera, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Nos va a dar x al cuadrado más 2 por a, ¿no? Y nos va a dar más a al cuadrado. Ya aquí falta el x, ¿no? 2a por x, ¿ya? De esa manera se desarrolla el cuadrado, ¿no? Entonces, para completar un cuadrado, ya fíjense que a la parte del, del componente que solamente tiene x a la 1, ya tienen que dividirlo, ¿no? A lo que tengan acá en x, en solamente x, tienen que dividirlo entre 4, entre 2, ¿no? Y van a obtener el a. Y ese resultado lo tienen que elevar al cuadrado y con eso completarían el cuadrado y de este punto podríamos volver a este punto. ¿Ya? Aquí también me he equivocado, ¿no? Será con signo negativo, pero lo vamos a tratar con signo positivo. Aquí. Ya, entonces, fíjense, aquí tenemos x al cuadrado menos 4x, ¿no? Solo teníamos eso, ya, esto con esto, ¿no? Entonces, ese menos 4x yo lo divido entre 2, voy a obtener menos 2, eso lo elevo al cuadrado y ¿cuánto me da? 4. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar? ¿No? ¿Cuánto le tengo que sumar para completar el cuadrado? 4, ¿no? Entonces, eso está acá. Pero yo no puedo inventarme, ¿no? De la nada, yo le sumo más 4, no puedo, ¿no? Entonces tengo que restarle menos 4, ¿no? Porque 4 menos 4 es 0 y 0 más esto no ha afectado en absolutamente nada a mi ecuación, ¿no? Entonces tengo que restar siempre, ya cada vez que sumo o que divido, ¿no? Algo, tengo que restar o tengo que multiplicar o tengo que dividir, ¿no? Para que no afecte la ecuación. Ya de esa manera, ¿no? Luego en acá tenemos x, perdón, y al cuadrado menos 6, ¿no? Entonces menos 6 lo divido entre 2, va a dar menos 3, lo elevo al cuadrado, me va a quedar 9, ¿no? Entonces le tengo que sumar ¿cuánto? Más 9. ¿Y cuánto le tengo que restar? Menos 9 para que no afecte nada, ¿no? Luego lo que tenía
era ¿no? Más 2z. 2 dividido entre 2 me va a dar 1. 1 elevado al cuadrado me va a dar 1, ¿no? ¿Cuánto le tengo que sumar? Más 1. ¿Cuánto le tengo que restar? Menos 1, ¿no? Y listo. Ya, una vez que tengo de esa manera, entonces todo esto, ¿a qué es igual? Es x menos 2 al cuadrado, ¿no? Por este signo negativo. Esto de acá, ¿a qué va a ser igual? Y menos 3 al cuadrado, ¿no? Con el signo negativo ten este. Y luego en acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Z más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y este con signo positivo. Ya luego en acá voy a tener, sigue el menos 4, ¿no? Que me quedaba de acá. El menos 9 lo sigo ahí, ¿no? El menos 1. Y hago operaciones nada más, ¿no? Aquí va a ser menos 4, menos 9, menos 13, menos 1, menos 14, menos 2, menos 16, ¿no? Pero todo eso lo estoy pasando al otro lado. Fíjense, ¿no? Todo esto estaba con negativo y si lo paso al otro lado, aquí me quedaría con 16 positivo. No, y este 16, ¿a qué es igual? Es igual a 4 elevado al cuadrado, ¿ya? Aquí también se equivocan bastante porque la ecuación de la esfera, ¿no? Fíjense, la ecuación de la esfera, ¿ya? En el lado derecho tiene que quedar r al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado es lo que tiene que quedar. Muchos, por ejemplo, en acá les queda de esta manera. Alguna vez pasa que, digamos, en vez de este 16 nos quedará un 5. No, y aquí lo colocan 5. Perdón. Aquí lo colocan en 5, digamos. No, digamos aquí 5, aquí colocan 5 y dicen el centro está ahí, ¿no? Digamos, ahorita el centro está en 2, en 3 y en menos 1. Ya esto menos 1. Ahorita les voy a explicar esto. Y aquí les queda igual a 5, ¿no? Y ustedes dicen el radio es igual a 5, pero no, el radio no es igual a 5. En acá, cuando les queda un número que no tiene un cuadrado, digamos, ya, entonces lo que pueden hacer es esto, raíz de 5 elevado al cuadrado, ¿ya? ¿Y cuál sería el radio? Sería raíz de 5, ¿no ven? A ver, para que se me entienda mejor. Si aquí está 5, de aquí sería, esto lo borramos, aquí sería raíz de 5 elevado al cuadrado, donde el radio va a ser igual a raíz de 5. Pero ¿por qué raíz de 5 elevado al cuadrado? Porque este cuadrado con la raíz se va y al final sigue siendo 5. No he afectado en nada al 5, ¿no? Simplemente he encontrado un cuadrado, ¿no? Y la raíz había sido, perdón, el radio ha sido raíz de 5, ¿no? No había sido así directamente. Ahora, en acá también se pueden confundir, ¿no? Por ejemplo, z más 1 y aquí el centro está en menos 1. Sí, ¿por qué? Porque eso ya viene desde la ecuación. Fíjense que aquí es menos h, menos k y menos j, ¿no? Y el centro es hkj, ¿no? Es igual, está ya de este libro, ¿no? Aquí está menos h, menos k, menos j, ¿no? Entonces aquí yo tengo menos h, ¿no? Que sigue siendo 2, menos k y menos j, ¿ya? Pero aquí tiene que estar menos j, entonces aquí tendría que ser menos 1. Eso es j. Entonces j es menos 1, ¿no? De ahí es por lo que sale. Ya, continuando, hasta ahí ya saben encontrar lo que es la ecuación de la esfera, ¿no? Ya saben encontrar el centro del radio, porque nada más eso es con la esfera, no hay más ciencia. Sí se puede profundizar más, ¿no? Pero para lo normal hasta ahí es, ya, incluso viendo su práctica, los ejercicios que les daba el ingeniero en el PDF, pues no profundizan más. Ya pasamos ahora a lo que es la ecuación de la elipsoide. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dice ya la ecuación de la elipsoide, cuyos semiejes x, y, z son 2, 6, 3 respectivamente. Ya, entonces este igual lo estoy sacando del libro, ustedes lo pueden revisar, ¿no? Ya les he enviado el libro, el Chungara, el Vera y el Shaun, ¿no? Entonces ahí lo revisan, ¿ya? La ecuación de la elipsoide, ¿no? Y esta es su ecuación, ¿ya? Esta es la más característica, ¿ya? Siempre recuerden que en el lado derecho está igualado a 1. Ya, eso es cuando su centro está en el origen, cuando está en el 0, 0, 0, ya, cuando su centro está ahí. Cuando su centro, por ejemplo, el elipsoide esté acá, ¿no? Arriba, ahí. Qué feo, ¿no? Por ejemplo, el elipsoide puede estar ahí, ¿no? No puede estar en el origen, digamos, su centro está en, ya su centro está
H, K y J, ¿no? Entonces su ecuación va a ser esta, ya como están viendo acá. Esa va a ser su ecuación, ya donde aquí el centro, ¿no? H, K, J. ¿No? Y este ABC representa lo que son sus semiejes. Ya, por ejemplo, sobre el X está el A al cuadrado, ¿no? Eso significa que partiendo desde su centro hasta que la ecuación del elipsoide intersecta a lo que es el eje X, esa distancia, ¿no? Esa distancia que existe desde el centro hasta la intersección con el eje X va a ser igual a A, ¿no? Luego lo que es el B, ¿no? Está sobre la variable Y. Eso significa que desde el centro hasta que intersecta, ¿no? Con el eje Y, esa distancia de color verdecito, la distancia va a ser B, ¿no? Y luego este C, lo mismo, ¿no? Desde el centro, desde el origen, ¿no? Desde su centro hasta intersectar con el eje Z, esa distancia de color azulita va a ser C, ¿ya? Eso significa, ¿no? Entonces, conociendo sus semiejes y conociendo su centro, nosotros podemos conocer la ecuación de la elipsoide. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice cuyos ejes son respectivamente, ¿no? Y no nos dice si está en el centro, ¿no? Si no nos dice si está en el centro, ¿no? Nosotros asumimos que está en el centro. Entonces, si sus semiejes son 2, 6 y 3, ya directamente aquí va a ser x sobre 2 al cuadrado, ¿no? Sobre su semieje. X al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Aquí va a ser y al cuadrado sobre 6 al cuadrado. Y aquí va a ser z al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿no? Y eso igual a 1. Y directamente esa sería mi ecuación de la elipsoide, conociendo sus semiejes, ¿no? Y ya saben cuáles son los semiejes. ¿No? Por ejemplo, si yo grafico esta ecuación, ya fíjense que el semieje, ¿no? Les decía 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿no? La distancia desde el centro, la distancia desde este centro, ¿no? Desde el centro del elipsoide hasta chocar con el eje X. Ya no se olviden que el rojo es el eje X, el verde es el eje Y y el Z es el eje azul. Entonces, desde el centro hasta que la ecuación del elipsoide intersecta, sí, se intersecta con el eje X, ¿no? La distancia es de 2. En este otro caso, la distancia va a ser de ¿cuánto? Va a ser de 6, ¿no? Pero no se puede apreciar porque aquí uh, el eje no se ha alargado más, ¿no? La aplicación no ha alargado más el eje. Pero en acá, fíjense que claramente tendría que ser el doble de este el tamaño e intersectaría en el 6, ¿no? Y luego en Z intersecta a una distancia de 3, ¿no? Su semieje, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, y acá es donde intersecta, ¿no? Aquí es donde intersecta y hay una distancia de 3, ¿no? Entonces, esos son los semiejes de la elipsoide, ¿no? Como están viendo, es fácil de ubicarse lo que es la elipsoide, lo que es la esfera, ¿no? Ya, ahora pasamos a las otras formas cuadráticas. Ya, por ejemplo, aquí tenemos allá la ecuación de un hiperboloide de una hoja, ¿no? Y por lo general, en los ejercicios nos dan así puntos, ¿no? Por ejemplo, en su PDF del INGE, ¿no? Por ejemplo, les decía, ustedes tienen un ejercicio parecido, ¿no? No sé si les habrá dicho que hagan esto, no sé si será tarea para ustedes. Pero me imagino que algo así va a entrar, ¿no? Al examen, si es que el ingeniero les ha enviado, por algo les habrá enviado, ¿no? Entonces, como están viendo, les da puntos, ¿no? Aquí un punto, y ustedes hallan la ecuación de de esa superficie. Entonces, de esa manera, ¿no? Pero ahora vamos a ver un pequeño repaso primero, ¿no? Entonces, esta ya es una hiperboloide, ¿no? ¿De dónde se pueden recordar? Por ejemplo, en cálculo 1 han visto lo que es una hipérbola, ¿no? Esta era una hipérbola y cuando es una en 3D es una hiperboloide. Entonces, esta es una hiperboloide de una hoja, ¿no? Fíjense que es solamente una superficie unida, ¿no? Ahorita van a ver por qué se dice de una hoja, ya, porque hay también de dos hojas, ya, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la hiperboloide de una hoja les dice esta es su ecuación, ¿no? Pero hay que saber interpretar la ecuación, ¿ya? En acá ya no es tan simple como la circunferencia y como lo que es la elipsoide, ¿no? Que solamente nos guiamos en los semiejes, ¿no? Colocamos, listo.
Pero en acá hay variaciones, ¿ya? Por ejemplo, este primer caso que les está mostrando acá el libro, ya eso significa ah, que su eje, ya que el eje de la hiperboloide, ¿cuál es el eje del hiperboloide? Va a ser este, una recta que pase por el centro del hiperboloide. ¿Ya? Entonces, su eje de la hiperboloide es paralelo, como indica acá, es paralelo al eje Z. Y cuando es paralelo al eje Z, tiene esta ecuación, ¿ya? ¿Dónde está el truco? Que en la variable Z es negativo, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto hasta ahorita en la elipsoide que todo esto, no sé si se acuerdan, era positivo, ¿no? Y también en la circunferencia se van a dar cuenta que acá es positivo, aquí es positivo, todo es positivo. Ya no hay ningún negativo que esté acompañando al z al cuadrado, al y al cuadrado o al x al cuadrado. Esa es una forma fácil de identificar, ¿ya? Si tu z al cuadrado es negativo o tu y al cuadrado es negativo, ya cualquiera de estos tres, uno de estos tres es negativo, directamente es una hiperboloide de una hoja. ¿Ya? Pero aún van a ver más adelante, hay más figuras donde va a haber dos que estén negativos, ¿ya? Y esa es una hiperboloide de dos hojas. Entonces, la característica fundamental de una hiperboloide de una hoja es que solamente a una de las variables va a ser negativa, ¿ya? Puede ser z, o puede ser como en este caso y, o puede ser como en este caso el x, ¿ya? Solo uno de estas va a ser negativo, ¿no? Y ahí te das cuenta que es una hiperboloide de una hoja, ¿ya? Solo uno, cuidado aquí, dos, ¿no? Y dos negativos, hiperboloide de una hoja. No, no, no. Solo uno tiene que ser negativo. ¿Ya? Ya, entonces, si su eje de tu hiperboloide de una hoja es paralelo al eje Z, ya se va a cumplir esta ecuación, ¿no? Donde el negativo va a ser la variable Z, ¿ya? Si tu hiperboloide es si el eje de tu hiperboloide es paralelo al eje X, ya como en este caso 2, se va a cumplir esta ecuación, ¿no? Donde ¿cuál va a ser el negativo? La variable X, ¿no? Ahí está. Ahora, si tu hiperboloide, si el eje de tu hiperboloide es, chale, si el eje de tu hiperboloide es paralelo al eje Y, como en el caso 3, ¿no? Como en este caso 3, ¿cuál va a ser la ecuación? Esta, donde ¿cuál es el negativo? El Y, ¿no? Se nota clarito, ¿no? Ahí hay una correlación. ¿Ya? Entonces ahí tú te ubicas. Si tu paraboloide está parada, si está así echada con el eje X, si está echada con el eje Y. Por lo general se va a estudiar esos tres casos, ¿no? Y luego va a haber casos donde el centro de tu hiperboloide de una hoja, ¿no? Aquí está el HKJ, ¿no? Ahorita está paralelo al eje Y, ¿no? ¿Cuál tendría que ser la variable con signo negativo para el caso 4? Tendría que ser el Y. Esto está mal, se ha equivocado. Se ha equivocado, ¿ya? Aquí no le van a hacer caso. Sé que parece que yo estoy haciendo mal, ¿no? Pero hay casos en los que se equivocan por taipeo. Ya, y eso igual hemos visto en el libro de Humberto Leiva, ¿ya? Entonces van a tener cuidado, ¿ya? Fíjense que en el caso 4 su eje está paralelo al eje Y, ¿ya? Entonces el Y tendría que ser acá el negativo, ¿ya? Eso. Y su centro está en HKJ, ¿no? Entonces aquí a las variables X, Y, Z, ¿no? Entonces quiero hacer X menos, perdón, X menos H, Y menos K y Z menos J, ¿ya? De esa manera. Um, si no, si no confían en esta parte, ya revísenlo un poquito, ya búsquenlo un poquito en los libros, ya no hay dos libros más, ¿no? Que es el Shaun y el Vera, entonces búsquenlo y verifiquen ya esta parte. Por ejemplo, fíjense, esto está colocando, aquí el equivocado creo que es el gráfico, porque aquí les está diciendo en el eje Z, ¿no? Por ejemplo, este era en el eje, ¿en qué eje era? Era en el eje Z, ¿no? ¿Cuál era el con negativo? El Z, ¿no? Era el caso 1. Y aquí les está diciendo, está en el eje Z, ¿no? Por eso está colocando aquí signo negativo. Pero su gráfica tendría que ser de esta manera, ¿no? Así. Ya, ahí tendría que venir su gráfica, ¿no? Tendría que ser paradito.
Ya, de esa manera entonces se conoce lo que es la hiperboloide de una hoja. Luego, antes de resolver esto, vamos a seguir. Ya, bueno, haremos primero la hiperboloide para que quede fresquito esto. Entonces, hallamos la ecuación de la hiperboloide en forma, ¿no? Y ahí nos da lo que son 3 puntos, ¿no? Para empezar, hay que reconocer su eje de la hiperboloide, ah, con qué eje es paralelo. Hay que recordar que el rojo es el X, el verde es el Y el azul es el Z, ¿no? Entonces, el eje de esta hiperboloide es el eje Z, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Y aparte, fíjense que su centro de esta hiperboloide está en el origen, 0, 0, 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación a utilizar? Esta, ¿no? Porque su eje está sobre el eje Z. Esta es la que utilizar, ¿no? Y aquí estoy colocando. Ahora, fácilmente, igual, ¿no? Nos damos cuenta que estos puntos, el P, el Q, el R, ¿no? Tanto el punto P, el punto Q y el punto R pertenecen a la hiperboloide, ¿no? A este hiperboloide. ¿Eso qué significa? Que si yo reemplazo este 0 en X, si yo reemplazo este 3 en Y y si yo reemplazo este 4 en Z, se tiene que cumplir esta ecuación, ya se tiene que cumplir porque este punto pertenece a la ecuación de la para hiperboloide. Y luego lo mismo, ya fíjense que yo reemplazo este punto en X, en Y en Z, igual se tiene que cumplir, ¿no? Porque pertenece a la ecuación del hiperboloide. Y lo mismo pasa con el punto R. Ya, pero ahí fácil nos damos cuenta que si nosotros reemplazamos estos puntos aquí en la ecuación, vamos a tener 3 incógnitas, que va a ser A, B, C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener con estos 3 puntos? Voy a obtener 3 ecuaciones con 3 incógnitas y ya está, eso es lo único que hay que resolver. Entonces, continuando, les decía, ¿no? El punto P pertenece al hiperboloide, por lo cual si yo reemplazo este punto P en la hiperboloide, ¿no? En vez de colocar aquí x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, reemplazo el punto, ¿no? Que sería 2 al cuadrado, 0 al cuadrado y 4 al cuadrado, ¿no? De acá se va a formar lo que es una ecuación. Ya fíjense que aquí hay 0 al cuadrado, por lo cual este 0 dividido entre b al cuadrado se hace 0 y solamente me queda estos 2, ¿no? Que sería 4 sobre al cuadrado menos 16 sobre c al cuadrado. Esa sería mi ecuación 1. Luego, el punto Q también pertenece al hiperboloide, por lo cual yo puedo reemplazar, ¿no? Como les decía, el punto Q, puedo reemplazar este 0 en X, el 3 en Y y el 4 en Z, ¿no? Y se tendría que cumplir porque pertenece al hiperboloide. No, de acá fíjense que se anula igual este 0 al cuadrado sobre el cuadrado y solamente me queda en este caso 3 al cuadrado sobre b al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿no? Que sería 9 y esto sería 16, ¿no? Luego también el punto R pertenece, ¿no? Había 3 puntos, entonces el punto R también pertenece a lo que es la hiperboloide, ¿no? Por lo cual igual yo puedo reemplazar, ¿no? De acá, en vez de X coloco 1 al cuadrado, en vez de Y coloco 0 al cuadrado, en vez de Z 0 al cuadrado. Ya fíjense que en esta parte todos esos sombreados se hace negro. Todos esos sombreados se hace 0. ¿No? Y como todo ese sombreado se hace 0, nos queda de esta manera y de ahí sacamos que A es igual a 1. Entonces, este A yo lo puedo reemplazar en esta mi ecuación, en ecuación 1. De aquí, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo C, ¿no? Entonces, de acá estoy obteniendo lo que es C, ¿no? Reemplazando ahí. Y luego este C yo lo puedo reemplazar en mi ecuación 2, ¿no? Y si reemplazo C acá, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo B. Y ahí está, ¿no? Y con A, B, C, ¿no? Encontrando lo que es A, encuentro C y encuentro B, ¿no? Entonces, yo directamente reemplazo en acá, ¿no? En A, B, C, ¿no? Y estas variables X, Y, Z las dejo tal y como están, ¿no? Para que siga siendo una ecuación. Entonces aquí va a ser A, ahí está lo que es B, que es 3 medios, y ahí está lo que es C, ¿no? Y esa sería la ecuación de mi hiperboloide, ¿no? Y es lo mismo que tienen que hacer, no, eso ya se los voy a dejar para que practiquen, ¿no? ¿Y qué se llama? Obviamente les voy falta todavía, ¿no? Llegar. Esta es una paraboloide, ¿ya? Esta es una paraboloide con un vértice que no está en el origen, ¿no? Es un vértice, pero ahí ya les da todos los datos. Aquí no hay mucha complicación igual. Pero vamos a seguir, ¿ya?
Ya, entonces lo que viene ahora es la hiperboloide de dos hojas, ¿no? Igual, ¿cómo se caracteriza esa hiperboloide de dos hojas? Que esta vez tiene dos negativos, ¿no? Como están viendo acá. En este caso es Y y es el Z, ¿no? Luego en el caso 2 es el X y es el Z, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso vemos que el X es el positivo, ¿no? Por lo cual el eje de mi hiperboloide de dos hojas, ¿no? Va a pasar por el eje X. Luego, en el segundo caso, ahora los que gobiernan, digamos, serían los positivos, ¿no? Entonces, en acá el X es negativo, el Z es negativo, ¿no? Acá en el segundo caso. Ya, y el Y es con signo positivo, ¿no? Eso significa que el eje de mi hiperboloide, ¿no? Va a estar de esta manera, ¿no? Va a ser paralelo al eje Y, porque la variable Y es la positiva. No, prácticamente lo mismo que la hiperboloide de una hoja, ¿no? Muy similar, ¿ya? Y lo único, igual, cuando su centro esté en el espacio, entonces se va a cumplir esto, ¿no? Y vemos que el eje es paralelo al eje X, por lo cual, ¿no? Ahí está clarito. Su eje de esta hiperboloide es paralelo al eje X, por lo cual la variable X es la que tiene el signo positivo y las otras dos se quedan con el signo negativo, ¿no? Y el centro es HKJ, aquí está HKJ, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ya? Hiperboloide de dos hojas, ¿no? Y ahora pasamos al paraboloide. Antes de que termine la sesión, les voy a sacar asistencia. Nos volvemos a conectar a las 11:20, ¿ya? 11:20 nos vamos a conectar.